Eran las 2:16 de la mañana cuando sonó la radio. Unidad 24. Tenemos reporte de auxilio en Callejón de los Pirules, número 17. Femenina solicita apoyo. Gritos al interior. Respondí con el protocolo de siempre, pero al decir la dirección, mi compañero, el oficial Méndez, me volteó a ver pálido. ¿Callejón de los Pirules? ¿17? ¿Estás seguro? Eso dijo Central, le respondí. Esa casa se quemó hace años, hermano, y nadie volvió a vivir ahí. Pensé que exageraba. Muchas veces en este trabajo la gente ve cosas o las frecuencias se cruzan, pero algo en su voz me hizo tomarlo en serio. Cuando llegamos al lugar, lo primero que notamos fue el silencio. Ni grillos, ni perros. El callejón era angosto, flanqueado por árboles sin hojas. Al fondo, apenas iluminada por la farola rota, estaba la casa 17. Y ahí estaba, quemada, sin techo, con las paredes negras, llenas de hollín, totalmente abandonada. Pero la reja estaba abierta y desde dentro se escuchaba una voz. Una mujer gritando. «Ayuda, por favor, ayuda». Méndez se detuvo en seco. No, esto no está bien. Esa casa, esa voz. Y entonces lo escuchamos de nuevo. No por radio, no por nuestros oídos, sino como si nos lo hubieran susurrado directo al cerebro. Ya vienen. Méndez no quería cruzar la reja. Eso lo noté desde el primer momento. Estaba tenso, como si le costara respirar. Le temblaban las manos. Algo muy raro en él. Un tipo que había visto de todo. Suicidios, cuerpos calcinados, hasta enfrentamientos con narcos. No debemos entrar. Esa voz no está viva, hermano. No está viva. No le contesté. Ya había desenfundado mi lámpara y dado el primer paso dentro del patio. La tierra estaba seca y polvosa, como si nadie la hubiera pisado en años. A cada paso, las ramas secas tronaban debajo de nuestras botas. Un zorro cruzó corriendo a la izquierda, asustado por nuestra presencia. Lo que me pareció extraño fue que corría como si lo persiguieran. La puerta de entrada estaba descolgada, inclinada hacia adentro. Cuando la empujé, rechinó como si aún tuviera alma. El aire dentro era diferente, no sucio, no rancio. Era estático, como si no circulara, como si la casa no respirara, pero siguiera ahí, latiendo en su propia lógica. Y entonces entramos. La primera habitación estaba cubierta de cenizas. Lo que alguna vez fue una sala era ahora una cavidad ennegrecida, con los restos de un sillón fundido al piso. Pero eso no era lo inquietante. Lo inquietante era el retrato en la pared. Un retrato que no debía estar ahí, porque el fuego lo había consumido todo. Y sin embargo, esa foto colgaba intacta. Una mujer, sentada, ojos negros, expresión apagada. En su regazo, un niño. Ninguno sonreía. Ambos nos miraban directamente. ¿Viste eso?, me dijo Méndez, bajando la voz al mínimo. ¿El retrato?, pregunté. Number. El niño. Parpadeó. Ahí fue cuando supe que no estábamos solos. Avanzamos por el pasillo que conectaba con el fondo de la casa. Cada paso resonaba con eco propio, como si las paredes respiraran con nosotros. En cierto momento, el radio de Méndez crujió con estática, y de fondo, como si alguien hablara desde otro plano, se escuchó una voz que decía: ¿Dónde están? Ya vienen. El mismo mensaje que habíamos sentido allá afuera. Llegamos a lo que parecía ser la cocina. Todo estaba carbonizado. El refrigerador
Era una carcasa oxidada y abierta. Había platos derretidos, pegados al muro. Pero lo que me paralizó fue el sonido de agua corriendo. En medio de la destrucción, el fregadero goteaba. Me acerqué y lo que cayó no era agua, era espeso, rojo oscuro. No puede ser sangre, murmuré. Méndez retrocedió. La linterna en su mano temblaba, y en ese momento todos los objetos en la cocina, los platos, las puertas de gabinete, una silla medio quemada, cayeron al mismo tiempo, como si alguien invisible hubiera pateado todo desde dentro. Y después escuchamos los pasos, rápidos, livianos, por arriba. Pero esa casa ya no tenía techo. Méndez fue el primero en alzar la linterna hacia el techo ausente. Pero no había nada, solo cielo nocturno, estrellas, una nube cruzando lentamente, y sin embargo, los pasos continuaban arriba, rápidos, agitados, como si alguien o algo corriera en círculos justo sobre nosotros. No hay techo, dijo Méndez, tragando saliva. ¿Cómo carajos hay pasos? No supe qué contestar, pero lo que sí supe es que no era normal y que nos estaban dejando escucharlo a propósito. No querían esconderse, querían que supieras que estaban ahí. Dimos un paso hacia el pasillo de la izquierda, el que conducía a las habitaciones traseras. Fue entonces cuando el aire cambió. Ya no era estático. Ahora era pesado, como si respiraras dentro de una bolsa de plástico. Y el olor. Dios, el olor. No era solo humedad o fuego viejo. Era carne, pelo quemado y leche agria, como la que se queda días en el sol. Méndez se detuvo de golpe y me agarró del brazo. ¿Escuchas eso? Sí, lo escuchaba. Una canción, muy suave, como si viniera desde el cuarto del fondo. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro. Era una voz de mujer, suave, apagada. Y lo más perturbador era que la voz estaba justo frente a nosotros, pero no venía de la garganta de nadie. Era como si la casa misma la estuviera cantando. Me acerqué al marco de la habitación. Dentro, las paredes estaban completamente negras, salvo por algo extraño. Una mecedora, intacta, de madera blanca. Y sobre ella, una figura. No diré persona, porque no era eso. Era un bulto cubierto con una manta floreada. Se movía, suave, como si alguien estuviera meciendo a un bebé. Pero lo que nos congeló fue que la voz se detuvo y luego dijo: ya llegaron. La manta cayó y lo que había debajo no tenía rostro, solo piel estirada como de barro seco, sin ojos, sin boca, sin nada. Méndez gritó. Yo retrocedí. La linterna cayó. Y entonces, en la oscuridad, algo se nos lanzó encima. No tenía peso, pero se sentía como un escalofrío vivo, como si la casa misma nos hubiera tragado por un instante. Logré recoger la lámpara. Iluminé alrededor. Nada. Pero en la pared de la habitación, alguien había escrito con sangre: no debieron venir. Y bajo esa frase estaba el nombre de mi compañero, Méndez. Nos vamos ya, gritó Méndez con la voz rota. Salimos corriendo de esa habitación, tropezando con pedazos de madera, vidrios, restos de lo que parecían ser fotos quemadas que no habíamos notado al entrar. Yo aún tenía la linterna en la mano, pero ya no servía de nada. El foco parpadeaba como si estuviera por rendirse, y cada vez que iluminaba algo, el entorno parecía distinto al de hace segundos.
Llegamos a lo que debió ser la entrada principal, pero la puerta ya no estaba. No me refiero a que se hubiera cerrado, ya no estaba. Solo había una pared de concreto sólido, sin grietas, sin marcas, como si nunca hubiera existido un acceso. ¿Dónde está la puerta?, pregunté, sabiendo que era inútil. Méndez intentó golpear la pared, patearla. Nada. Era real, sólida, inamovible. Giramos. Corrimos por el pasillo que conectaba a la cocina, pero lo que encontramos fue una escalera. Una escalera que no estaba ahí cuando llegamos. Subía, angosta, con escalones de madera podrida, mal iluminada por la poca luz que quedaba en mi lámpara. Parecía una trampa que sabía que íbamos a elegirla como única salida. Pero en ese momento, era eso, o quedarnos atrapados. Subimos, peldaño por peldaño. La madera crujía de una forma que no parecía responder a nuestro peso, sino a nuestra presencia. Y entonces, la vimos. Al final de la escalera, una puerta abierta. Y más allá, la calle real, el callejón, la patrulla. Estaba ahí. Ahí está, hermano. Vámonos, vámonos, gritó Méndez. Aceleró el paso, saltó el último peldaño y cruzó la puerta. Yo iba justo detrás, pero cuando la crucé, no estábamos afuera. Estábamos otra vez en la sala quemada, la misma, exactamente igual. Solo que esta vez no había retrato y no había silencio. Había una voz. No pueden irse, ustedes la escucharon. Giramos, y en el rincón más oscuro, donde antes solo había cenizas, había alguien de pie, una figura femenina, alta, con una bata de hospital, blanca, sucia de tierra. Tenía vendas en la cabeza, y aunque estaba de espaldas, su sombra proyectada en la pared sí nos miraba. Su sombra tenía ojos abiertos, y lloraban, pero no lágrimas, lloraban cenizas. No sé si fue Méndez o yo quien retrocedió primero, pero en cuanto esa figura volteó, o lo intentó, porque su cuello parecía quebrado, ladeado como si lo hubieran torcido con violencia, la linterna dejó de funcionar del todo. Se apagó, y con ella todo sonido desapareció. No era un silencio común, era un vacío. No escuchaba mi respiración, no sentía mis pasos, ni siquiera escuchaba mis pensamientos. Fue como si el mundo se hubiera apagado y solo quedara ese rincón oscuro con esa mujer llorando cenizas. Entonces volvió el sonido, pero distorsionado, como un casete rebobinado a la fuerza. Una voz dijo: vuelvan al principio, y sin saber cómo, estábamos otra vez en la entrada del panteón, no en la patrulla, no al pie de la casa, en el primer lugar donde escuchamos la voz por radio. Solo que esta vez no había panteón. El arco estaba ahí, sí, la reja también, pero detrás no había lápidas. Había un camino empedrado que subía una colina, y al fondo, una casa, la misma casa. ¿Qué es esto?, preguntó Méndez, ya sin voz. Segundo, nos regresaron, dije. No salimos, nunca salimos. La radio en mi hombro volvió a chispear, y esta vez la voz era la mía, mi voz. Llegamos a la casa. La mujer está viva, está pidiendo ayuda. Pero yo no había dicho eso, no lo había dicho aún, y ahí lo entendimos. El tiempo se había roto, estábamos atrapados en un ciclo, y cada vez que intentábamos salir, algo nos regresaba, a la misma casa, a la misma noche, a la misma figura que lloraba ceniza.
Méndez me tomó del brazo con desesperación. No la escuches. Pase lo que pase, no la escuches. Y en ese momento, como si fuera una broma cruel, el radio volvió a emitir la voz, la suya, la de Méndez, diciendo: la estoy viendo, tiene los ojos vendados y aún así me ve. Y gritó, un grito de locura, de alguien que está viendo algo que no puede procesar. No la escuches, no la escuches. Pero ya era tarde. La voz ya estaba dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Quizás segundos o días. Porque después de que escuché esa voz, la de Méndez, la mía, la de ella, todo lo demás se volvió bruma. El camino, la patrulla, el panteón, la casa, todo desapareció como si nunca hubiera existido. Solo quedaba oscuridad y cenizas, flotando, se me metían en los ojos, en la boca. Sabían a óxido, a hueso molido. Intenté gritar, pero ya no tenía voz. Intenté correr, pero ya no tenía piernas. Y entonces la sentí, entrando, no como una posesión hollywoodense. No había gritos, ni sangre, ni temblores. Solo una certeza fría de que ya no estaba solo en mi cabeza. Ahora ella hablaba por mí. Lo supe cuando vi mis manos escribiendo en mi libreta. Y no era yo quien escribía, era ella. Palabras sin sentido. O eso creía, hasta que reconocí uno de los nombres, Méndez, y luego el mío. Los dos con fecha de muerte, una que aún no llegaba, todavía, pero que se acercaba. No podía moverme, no podía despertar. Y entonces escuché su risa, no en mis oídos, en mi nuca, en mis ojos, dentro. Era suave, como una madre arrullando. Ahora tú cuidas la casa, susurró, y por primera vez en mi vida lloré sin lágrimas, solo polvo. Desperté en mi patrulla, solo. La radio estaba muda. La luz del amanecer apenas clareaba el horizonte, como si la noche se resistiera a irse. Busqué a Méndez. No estaba. Su chaleco seguía en el asiento. Su arma también. Pero él desapareció. Pensé en reportarlo. Pedí refuerzos. Pero entonces la radio volvió a activarse. Unidad 24. Reporte en Callejón de los Pirules, número 17. Mujer pidiendo ayuda. Está disponible. Me quedé congelado. Era el mismo mensaje, la misma voz. Solo que esta vez yo no respondí, porque supe que si hablaba, todo empezaría otra vez. Y ya no me quedaban fuerzas. Apagué la radio, encendí el motor y me alejé. Por días no pude hablar. Por semanas soñaba con la mujer de los ojos vendados, con la casa, con Méndez. Un mes después, me llamaron para declarar su desaparición, pero no dije nada. ¿Cómo explicar que lo vi quedarse atrapado en algo que no era este mundo? ¿Cómo explicar que él me salvó al quedarse en mi lugar? Porque sí. Esa casa necesita a alguien, un vigilante, un centinela, y si no es uno, será el otro. Ahora entiendo por qué hay policías que desaparecen en servicio. A veces no mueren, solo cruzan a donde no hay regreso. Y yo sigo patrullando, pero nunca vuelvo a esa calle, nunca enciendo la radio después de las 2, y cada que escucho una voz en la frecuencia, una que suplica ayuda, solo la dejo pasar, porque aprendí que en este trabajo, no todo lo que pide auxilio quiere ser salvado. Yo ya estaba a punto de retirarme cuando pasó lo que voy a contar. 31 años patrullando, sobreviviendo balaceras,
cateos, amenazas, traiciones dentro y fuera del uniforme. Pero nada me dejó tan marcado como esa semana. Fue en 2009. El comandante nuevo, un joven con aspiraciones políticas, decidió remodelar la vieja comandancia municipal de San Vicente. Quería hacer una sala de descanso y ampliar las celdas, pero para eso necesitábamos excavar el sótano que llevaba años clausurado, según él, por capricho de los anteriores. A mí ya no me tocaba andar de chalán, pero me ofrecía supervisar. Uno de los albañiles rompió el piso de concreto y apenas removieron la primera capa de tierra, salió ese olor, podrido, rancio, como si alguien hubiera enterrado un secreto. ¿Aquí había una fosa o qué?, dijo uno de ellos bromeando. Pero no era broma. Unas horas después, desenterraron los primeros huesos. Llamamos al MP, claro. Vinieron, sacaron restos, tomaron fotos, levantaron un acta que nadie leyó. Alguien dijo: seguro son de los años 70. Aquí hubo muchas cosas raras con los federales. Y la obra siguió. La tierra se removió. Se abrió un espacio de casi 8 metros de largo. Y ahí estaba, una puerta vieja, de madera húmeda, con cadenas oxidadas, como si alguien la hubiera sellado desde adentro. No tenía manija, ni cerradura, solo una frase tallada en la madera, tan desgastada que apenas se leía. Lo que está encerrado no quiere salir, quiere que lo escuchen. Esa noche me costó dormir, y no fue por lo que habíamos encontrado, sino por lo que no supimos explicar. La frase tallada en la madera se me quedó grabada como si alguien me la hubiera dicho al oído. Lo que está encerrado no quiere salir, quiere que lo escuchen. Y al cerrar los ojos, yo lo escuché. Un murmullo, lento, como rezos, pero rotos. No dije nada al día siguiente. No quería parecer un loco, menos con tantos años de servicio encima. Pero el segundo día, uno de los veladores me interceptó. Oiga, ¿usted oyó lo que se oye abajo? Lo miré sin decir nada. Y él siguió. Se oye gente hablando, pero como si estuvieran muy lejos, como si las paredes hicieran eco. Y de pronto, ya no se oye nada. Le pedí que me llevara. Bajamos a la obra. Los albañiles no estaban. Solo quedaban herramientas, costales de cal y los cables colgando del techo como si alguien los hubiera arrancado de golpe. La puerta seguía ahí. Esa maldita puerta sin manija. La habían dejado expuesta, sin resguardar. Como si a nadie le interesara. Me acerqué. La madera olía a humedad, pero también a otra cosa, a miedo viejo. Y juro por mi madre lo que voy a decir. Cuando puse la mano encima, sentí que algo al otro lado respiraba. No estoy hablando en metáforas. Lo sentí. No un viento, no una corriente de aire. Un aliento, lento, caliente. Me aparté de inmediato, pero no dije nada. El velador, que estaba a unos metros, me gritó. Lo oyó. Alguien está adentro. Y antes de que pudiera responderle, la puerta se golpeó. No se abrió. No se quebró. Solo retumbó, como si alguien al otro lado hubiera golpeado con los nudillos. Una vez, 2, 3, y luego silencio absoluto. Después de ese día, todo cambió en la comandancia. Al principio, fueron cosas pequeñas, luces que se fundían sin razón, el sistema de videovigilancia que acababan de instalar registraba interferencias, pero siempre a la misma hora,
3:33 de la madrugada. Los oficiales jóvenes bromeaban con eso. Decían que era el fantasma del sótano. Pero nadie quería bajar solo. Yo empecé a notar que las voces ya no eran solo al dormir. Ahora las oía también durante el día. Al fondo del pasillo, en el baño, junto a la pared que daba al sótano. Eran susurros, pero no hablaban en español. Decían cosas como wah, ka, neg. Lenguas que no conocía, pero que me erizaban la piel. Una noche me quedé solo en la comandancia, revisando unos archivos viejos. No me di cuenta de la hora hasta que escuché pasos en el techo. Pensé que alguien se había metido. Fui por mi lámpara y subí con cuidado. No había nadie, pero al bajar, me di cuenta que una puerta que llevaba años clausurada estaba entreabierta. Era el acceso al archivo histórico, un cuarto sin uso, donde, según decían, se guardaban reportes desde los años 60. Yo mismo la había visto con cadena y candado, y esa noche estaba abierta. La linterna empezó a parpadear apenas me acerqué. Dentro del archivo hacía más frío que afuera, pero no por ventilación, por presencia. Avancé un poco y sentí que me observaban, no de frente, desde las estanterías, desde el suelo, y entonces escuché un quejido, un lamento. No era grito, no era humano. Sonaba como un niño llorando dentro de un frasco. Salí sin revisar nada y al cerrar la puerta lo vi. Una marca en el muro. Era un símbolo tallado, una espiral con 3 líneas cruzando el centro. No supe lo que significaba, pero lo dibujé en mi libreta. Días después, uno de los peritos antiguos me dijo que lo había visto antes. Eso es maya, creo, me dijo. Es una señal de encierro. Encierro. No protección, no advertencia. Alguien o algo fue encerrado bajo esa comandancia. Y nosotros lo despertamos. A los pocos días, la mitad del personal ya pedía cambio de turno. Los que trabajaban de noche no querían volver. Un oficial de nombre Gálvez, joven, recién llegado de Iguala, comenzó a presentar crisis de ansiedad. Decía que escuchaba que lo llamaban por su nombre, desde la pared del dormitorio. Otra compañera, la oficial Robles, juraba que en 2 ocasiones, mientras llenaba su bitácora, una mano negra se apoyó sobre su hombro. Fría, pesada, como si fuera de piedra. Decía, con los ojos bien abiertos y las manos temblando. Y lo más aterrador fue lo de Morales. Un tipo serio, de esos que no creen en nada. Una noche desapareció por más de 2 horas durante su guardia. Pensamos que se había ido a dormir al baño, como solían hacer algunos. Pero cuando regresó, no hablaba. Estaba pálido. Tenía tierra en los zapatos y las manos llenas de rasguños. Lo sentamos. Le dimos agua. Y cuando al fin abrió la boca, dijo algo que me heló la sangre. Fui abajo. La puerta ya no estaba sellada. Estaba abierta. Nos miramos unos a otros. Nadie dijo nada. Fue entonces que el comandante, presionado por las quejas, decidió cerrar la obra y mandar a tapar todo. Mandaron traer más concreto, cemento armado, barras metálicas para reforzar la estructura. Y ese mismo día empezó la pesadilla real. Mientras soldaban las barras en el acceso al sótano, uno de los trabajadores, un muchacho de 26 años, se cortó solo el brazo con la radial, no accidentalmente. Se lo cortó a propósito. Estaba gritando, sudando,
con los ojos en blanco y repitiendo una sola frase: no quiero ser la puerta, no quiero ser la puerta. Tuvimos que detener la obra, llamar a una ambulancia, y cuando se lo llevaban, él solo reía. Reía como si ya no fuera él, como si alguien más se estuviera riendo desde adentro. Después del incidente con el albañil, el comandante quiso silenciar todo. Prohibió hablar del sótano, canceló la remodelación y mandó a sellar el acceso con soldadura industrial, concreto armado y placas metálicas. Pero ya era tarde. Sellar la puerta no detuvo nada. Lo que estaba ahí ya se había colado entre nosotros. Empezaron a fallar las radios. Se encendían solas en medio de la noche, transmitiendo estática, y entre el ruido, risas, llantos y un eco lejano que decía nombres. Nombres de policías muertos, nombres de oficiales que no estaban ahí esa noche. Uno de los guardias, Sergio, comenzó a cambiar su comportamiento. Ya no hablaba. Se la pasaba dibujando con lápiz en las hojas de reporte. Círculos, símbolos, ojos. Una vez lo sorprendimos escribiendo, de forma repetitiva, con letra torcida: la puerta está en nosotros. Lo sacamos del servicio. Lo mandaron con el psicólogo del municipio. Pero regresó, peor. Dijo que había soñado con la puerta, que en el sueño estaba abierta y que algo lo miraba desde el otro lado. Esa noche, la cámara de vigilancia del calabozo captó una imagen, una sombra, no humanoide, no reconocible, solo una forma oscura, alta, como hecha de ramas, que parecía estar de pie junto a la reja. Nadie entró, nadie salió, pero el preso que estaba ahí dentro, un borrachito detenido por disturbios, amaneció muerto, con la cara totalmente desfigurada y las uñas rotas, como si hubiera intentado salir rascando el concreto. Después de eso, nadie quiso quedarse en el cuartel por las noches. Se hacían rondines solo hasta las 10, y después el lugar quedaba solo. Pero yo no podía irme. Llevaba 31 años ahí. Era parte de mi vida. Así que una madrugada decidí quedarme y descubrí que había cometido el peor error. Me preparé como si fuera una operación. Café cargado, mi viejo revólver, una lámpara confiable, nada de esas de pilas baratas, y una libreta, por si algo pasaba. Entré a la comandancia a las 11:40 de la noche. Me senté en la recepción, junto al pasillo que da al archivo, y esperé. Durante los primeros minutos, solo silencio, ni un ruido, ni el viento. Pero a las 3:12 de la mañana, lo escuché. La voz. No era una voz humana. Era como si alguien hablara a través de una caja, con eco y palabras arrastradas, como si vinieran de un pozo. No decía mi nombre, pero hablaba de mí. Él quiere saber. Él vio la puerta. Él la abrió. Me paré lentamente. La linterna temblaba en mi mano. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si me costara llegar al final. Y entonces lo vi. No una figura, no un rostro, sino un bulto oscuro, retorcido, pegado a la pared, como si brotara de ella. Tenía extremidades que se desdoblaban como ramas, y en medio, un ojo, un solo ojo, brillante, amarillo, húmedo. Un ojo que me miró sin pestañear. Y lo peor fue lo que sentí. No miedo, no terror, vergüenza. Era como si supiera todo de mí. Lo que callé, a quien no ayudé, las veces que por miedo me hice el ciego. Ese ojo me desnudó el alma y sin mover la boca me habló.
Tú no me sellaste, tú solo abriste, y ahora me llevas contigo. Grité. No sé cuánto, sentí que me desplomaba, y cuando desperté, estaba en la sala médica del ISSTE. Dijeron que me encontraron desmayado, con una herida en la frente, pero yo sabía la verdad. Yo estuve frente a eso. Yo lo vi, y él me vio. Desde esa noche, algo cambió. No pude volver al cuartel. Pedí mi retiro. No expliqué nada. Solo firmé los papeles, recogí mis cosas y me fui. Me dijeron que ya terminaron la obra, que sellaron por completo el sótano, que lo convirtieron en archivo muerto. Pero eso no importa, porque eso ya no está allá abajo, está en mí. He intentado vivir una vida normal. Cambio de casa cada 2 años. Evito lugares cerrados. No hablo con extraños. Pero cuando cierro los ojos, cuando el mundo se calla, escucho ese golpe. 3 toques secos, como si alguien tocara mi pecho desde dentro. He soñado con el cuartel, con los pasillos alargados, con los ojos amarillos y con mi reflejo parado frente a mí, con una sonrisa torcida que no me pertenece. Hace un mes me desperté en medio de la noche. Había tierra en mi cama y una hoja de papel en el suelo, una hoja arrancada de la libreta que usaba esa noche. En ella, con mi letra, decía: yo soy la puerta. No recuerdo haberlo escrito, pero lo creo, porque cada vez que alguien desaparece, cada vez que escucho en las noticias que un policía se quitó la vida sin motivo, yo sé que no fue él, fue eso que estaba sellado, eso que ahora vive en nosotros, esperando, no para salir, sino para abrir otra. No sé si aún me recuerden en la corporación. Me retiré hace más de 10 años y nunca hablé de esto. Nunca. Hasta hoy. Me llamo Jorge Ortega. Fui comandante de zona en Saltillo, Coahuila. Serví casi 30 años. Vi de todo: secuestros, balaceras, accidentes, suicidios. Y siempre pensé que lo había visto todo. Hasta que llegó ese archivo. El 17 de octubre de 2012. Eran las 6:40 de la mañana cuando llegué al cuartel. En mi escritorio había una carpeta manila con el sello reasignado confidencial. No tenía remitente, solo un número, caso 43L. La abrí con el café aún caliente en la mano. Era un reporte incompleto, sin firma del primer respondiente, sin croquis, sin evidencia fotográfica, solo hojas con descripciones escritas a mano, con diferentes caligrafías. Hablaba de un sujeto masculino, entre 25 y 30 años, supuestamente detenido en una comunidad al sur de Saltillo, por comportamiento errático. Pero lo extraño no era eso. Lo inquietante era la incongruencia. Un parte decía que el sujeto fue encontrado desnudo, cubierto de ceniza, rezando en náhuatl. Otro decía que estaba limpio, de pie, repitiendo: no me dejen dormir. Un tercero lo describía como alguien sin lengua. Pero luego, en otro documento, hablaba perfectamente español. Y todos los reportes decían lo mismo al final. Lo encerramos en la celda 3. No volvió a hablar. No había grabaciones. No había firma del jefe de turno. Ni siquiera el nombre del detenido. Y algo más. Cada hoja estaba salpicada con manchas oscuras, como si alguien hubiera llorado, pero en tinta. Tomé la carpeta y se la llevé al subdirector. Él la hojeó y de inmediato me la devolvió, sin decir palabra. Solo me dijo: no la abras de nuevo y no preguntes. Pero claro, yo no podía dejarlo así. Ese fue mi error.
Guardé el expediente en mi cajón, pero no lo olvidé. Al contrario, pasé días releyéndolo a escondidas, comparando versiones, anotando detalles. Algo no me cuadraba. ¿Cómo es que había al menos 6 testimonios de agentes, pero ninguno quería poner su nombre? ¿Cómo es que todos describían al mismo hombre, pero con comportamientos totalmente opuestos? Y sin embargo, había algo que sí coincidía en todas las hojas: los ojos. Todos mencionaban que el sujeto tenía los ojos demasiado abiertos, como si no hubiera dormido en años, como si no pudiera cerrarlos, como si lo obligaran a ver. Me obsesioné con esa frase, como si lo obligaran a ver. Una noche, ya fuera de turno, decidí ir al archivo muerto. Bajé con la excusa de buscar un informe viejo, pero lo que quería era hallar más sobre el caso 43L. Y lo encontré. Había una caja con el número escrito a mano. Dentro, lo que parecían ser pruebas del arresto: una camiseta quemada, un anillo de cobre y una hoja suelta con una fotografía en blanco y negro. Era él, un joven flaco, pálido, de unos 20 y tantos años. Estaba sentado en una silla, esposado, pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. En la foto no miraba a la cámara, me miraba a mí, a través del papel. Lo guardé todo de nuevo y subí, como si el infierno me persiguiera. Esa noche soñé con él, con su cara, con su voz, aunque en el expediente dijera que no hablaba. Soñé que me susurraba: ahora tú eres el que tiene que ver. Y desperté con sangre en la nariz. Después de ese sueño, debí detenerme. Debí quemar ese expediente, olvidarlo, cambiar de turno, algo. Pero no lo hice. Seguí leyéndolo, estudiándolo. Cada noche lo tenía escondido en mi escritorio, entre papeles inofensivos. Nadie lo tocaba, pero alguien sí lo leía. Una madrugada llegué antes que nadie y noté que las hojas estaban en distinto orden. Algunas tenían esquinas dobladas, otras marcas de dedos, como si hubieran sido hojeadas por alguien más. Pero lo peor es que había una hoja nueva. No estaba escrita a máquina, era a mano. La misma caligrafía que en mis libretas personales. La nota decía: ahora sabes lo que vi, no lo puedes desver. Pensé que era una broma, que alguien del equipo me quería espantar, pero no dije nada. Guardé el expediente en un sobre con contraseña. Lo metí en una caja fuerte del cuartel. Y aún así, volvía a aparecer en mi escritorio, siempre con una hoja nueva, siempre escrita como si fuera mía. Y todas las noches, antes de dormir, empecé a ver esos ojos, en la ventana, en el espejo del baño, en el reflejo de la pantalla apagada. Unos ojos que no parpadeaban, unos ojos que no eran míos. Fue cuando empecé a perder tiempo. Literalmente, llegaba a la oficina a las 7 de la mañana, pero cuando veía el reloj otra vez, eran las 10, luego las 2. Horas enteras que no recordaba, horas que no sabía en qué había pasado. Lo peor fue el video. Una mañana, revisando las cámaras de vigilancia, noté algo extraño. A las 3:17 de la mañana, la cámara del pasillo principal se activó. Mostraba a alguien caminando lentamente, con uniforme de la policía estatal. Me acerqué a la pantalla. Era yo. Pero no recordaba haber estado ahí. Miraba hacia la cámara, caminaba como en trance. Y al fondo, detrás de mí, aparecían otros. Figuras, difusas, pero con los mismos ojos. Abrí el archivo del video, pero no estaba en el sistema, solo en la carpeta temporal.
como si hubiera querido aparecer solo para mí. Me encerré en mi oficina. Traté de dormir un rato y al despertar, el expediente estaba en mi regazo, con otra hoja. Esta vez no era una nota, era un croquis, uno que no reconocía. Un cuarto con una silla en el centro, una lámpara colgando y una frase escrita en rojo: tú también vas a sentarte. Me levanté de golpe y ahí lo noté. La silla, esa misma silla del croquis, estaba en el rincón de mi oficina. Nunca la había visto antes. No debía estar ahí, pero olía a ceniza y tenía las esposas colgando. Lo primero que hice fue encerrarme en casa. Apagué el celular, quité la batería, cambié las cerraduras, llamé al cuartel y pedí vacaciones. Dije que me sentía mal, que era estrés. En parte era cierto, no dormía, no comía, y cada noche esa imagen me perseguía: la silla, el croquis, los ojos. Tiré el expediente en una barranca, dentro de una caja sellada con clavos. Le rogué a Dios que nadie lo encontrara, pero no sirvió. Al día siguiente, el paquete estaba en la puerta de mi casa, sin manchas, sin clavos, solo la carpeta, con una nota nueva. Ya entendiste lo que viste. Ahí supe que no se trataba de un expediente cualquiera. No era un caso real, o al menos no en el sentido policial. Era una trampa, una que se activaba cuando alguien se interesaba demasiado, cuando alguien trataba de entender, y yo ya había ido demasiado lejos. Quise quemarlo, pero no ardía. Lo puse bajo gasolina, fuego directo, y la carpeta seguía intacta. Solo una de las hojas cambió. Apareció mi nombre, Jorge Ortega, y la palabra detenido, subrayada. Ese día decidí entregarme, pero no a la justicia, sino al archivo. Fui al cuartel a las 3 de la mañana. Como en el video, conduje sin pensar, y cuando entré, no había nadie, solo un foco encendido en el fondo, una silla, una lámpara colgando, y la carpeta abierta sobre el asiento. Me senté. No sé por qué lo hice. No sé si fue cansancio, resignación o algo más. Algo que me obligó. Sentí las esposas cerrarse por sí solas. Sentí el frío del metal, el zumbido del foco. Y frente a mí, sin que nadie lo abriera, la carpeta pasó sola sus hojas, una a una. Y entonces las vi. Fotos mías, pero no de ahora. Fotos de cuando era joven, de cuando recién entré a la academia, de mis primeros días de patrullaje. Ninguna de esas fotos existía. Nunca las había visto, pero ahí estaban, pegadas con cuidado, etiquetadas con fechas exactas, como si alguien hubiera estado documentando toda mi vida, desde antes de conocer el caso. La última hoja era diferente, una hoja en blanco y una frase escrita en el margen inferior: alguien más vendrá a leer. Y entonces la lámpara parpadeó y se apagó. No recuerdo más. Cuando desperté, estaba en mi casa, solo, sin esposas, sin expediente. Pensé que había sido un delirio, pero al buscar en mi escritorio, ahí estaba la carpeta, vacía, solo con una hoja, mi hoja, y en ella otra frase: caso cerrado. Desde entonces, nadie en la corporación habla del caso 43L. El archivo ya no existe. Y si preguntas por él, solo obtendrás miradas vacías o advertencias en voz baja. Pero yo sé que está ahí, esperando que otro policía curioso quiera saber más, quiera ver más. Porque en este oficio hay cosas que no deben archivarse.
deben enterrarse. Y si alguna vez, en una estación lejana, alguien te habla de un expediente que escribe solo, no lo leas, no lo busques, porque no es un caso, es una maldición. Me llamo Julieta y fui operadora del 911 en Hermosillo durante casi 6 años. La mayoría de las llamadas eran falsas alarmas, peleas domésticas, robos en progreso, accidentes de carretera, lo común. Una aprende a separar la emoción del deber, a seguir el protocolo sin importar lo que escuchas, porque no estás ahí para juzgar, estás ahí para contestar, derivar y olvidar. Eso me decía siempre don Luis, el supervisor. Tú no eres rescatista, ni policía, ni paramédico. Tú solo recibes y te callas. Y así trabajé durante años. Turnos dobles, llamadas a medianoche, reportes horribles que nunca supe cómo terminaron. Hasta que llegó esa noche. Una llamada que no se registró, que no apareció en el sistema, pero que yo escuché. Con cada palabra, cada respiración, y no importa cuánto lo haya intentado, jamás pude olvidarla. Esa noche estaba sola en la estación. Mi compañera se había reportado enferma y el supervisor había salido a patrullar con una unidad de apoyo porque el sistema había estado fallando durante el día. Eran casi las 3 de la mañana, la hora más silenciosa, donde las llamadas dejan de llegar por un rato o se vuelven más oscuras. A veces, los accidentes por alcohol. Otras, gritos confusos de alguien que parece drogado o con trastornos mentales. Yo estaba actualizando algunos reportes cuando escuché el clic del sistema, ese sonido tenue que indica que hay una entrada, pero no sonó el teléfono, no vibró nada. Solo escuché la voz, directa, clara, como si ya estuviera dentro de mi diadema sin haber contestado. ¿Hay alguien ahí? Era la voz de un niño, pero no sonaba como un niño real. Tenía un tono apagado, como si hablara desde una bocina vieja, como si el tiempo entre cada palabra estuviera mal, como distorsionado. Estoy en casa. Mi mamá no se quiere despertar. Me quedé quieta. Miré la pantalla. No había llamada entrante. Ni número, ni grabación, ni registro. Pero la voz seguía. Está muy fría. Y huele raro. Hay una persona en el techo. Apreté el botón de derivación por reflejo. Quise transferir la llamada, activar el protocolo infantil, pero no había nada que transferir. El sistema estaba en blanco. El software simplemente mostraba la hora, como si no estuviera pasando nada. ¿Dónde estás?, pregunté, rompiendo todo protocolo. Silencio. Solo respiración. Lenta, profunda, como si alguien estuviera recostado boca arriba. Y luego, sin emoción, volvió a hablar. La persona en el techo está colgando, pero no tiene cara. Mi sangre se congeló. Me puse de pie, sin quitarme la diadema. Caminé hasta la ventana, como si mirar hacia afuera pudiera ayudarme a entender algo. ¿Tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Hay algún adulto contigo? Y en ese momento, la voz cambió. No fue el tono. Fue como si el mensaje hubiera sido grabado antes y empezara a repetirse. Estoy en casa. Mi mamá no se quiere despertar. Estoy en casa. Mi mamá no se quiere despertar. Estoy en casa. Pero no era un loop perfecto. Cada vez sonaba un poco más distorsionado, más lento, más bajo, más grave, como si la voz se estuviera pudriendo en tiempo real. Quité la diadema, la lancé al escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Me acerqué al CPU
Intenté reiniciar el programa de llamadas, pero estaba congelado. Y entonces, una última frase salió del auricular, sin yo tocarlo. Gracias por escucharme, Julieta. No recuerdo haberle dicho mi nombre, y tampoco hubo manera de comprobar la llamada. Pero esa fue solo la primera noche. El resto de esa madrugada la pasé sentada en el estacionamiento del edificio, con las luces del coche encendidas y la radio a todo volumen. No podía entrar. No quería estar sola ahí adentro. Cuando llegó el relevo, inventé que había fallas eléctricas y que me sentí mal del estómago. Me fui sin decir nada más. Dormí en casa de mi hermana y por unos días traté de convencerme de que había sido una especie de alucinación causada por el estrés, por el insomnio, por las cosas horribles que uno escucha cada noche sin poder hacer nada. Pero a los pocos días volvió a pasar, y esta vez no fue en el trabajo. Estaba en mi departamento, un tercer piso en la colonia San Benito. Era sábado, y por primera vez en semanas, estaba descansando de verdad, sin celular, sin noticias, sin nada. Solo tenía la radio encendida en volumen bajo, como me gustaba hacerlo desde niña. Eran las 2:47 de la madrugada cuando el teléfono fijo sonó. Un teléfono que nadie usaba, que ni siquiera tenía identificador de llamadas. Contesté por impulso y escuché estática. Luego, un ruido agudo, como el que hacen los faxes viejos. Y finalmente, la voz. Gracias por contestar, Julieta. Era la misma voz del niño, exacta, como si estuviera esperando el momento exacto para volver a hablarme. Pero esta vez no repitió el mensaje anterior. Ahora dijo algo nuevo. Ella se mueve por las paredes. A veces la puedes ver si no la estás mirando directo. Me tembló el cuerpo. Fui a apagar la radio, pensando que quizá venía de ahí, pero al hacerlo, escuché un ruido en la sala, un crujido, como el de una persona apoyando todo su peso sobre un mueble viejo. Volví a la llamada. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Silencio. Y luego, estás más cerca de lo que crees. Colgué. Apagué todas las luces y tomé el único cuchillo de cocina que tenía. Me metí al baño, cerré la puerta y me quedé ahí sentada, en el suelo, hasta que empezó a amanecer. No me dormí esa noche, ni la que siguió, ni la que vino después. Y entonces empecé a notar otras cosas. Las luces del pasillo del edificio parpadeaban cada vez que yo pasaba. El radio de la cocina se encendía solo, pero solo sintonizaba estática. Y lo peor, una noche me desperté y encontré marcas de manos pequeñas en el espejo del baño, como si alguien lo hubiera empañado con su respiración y dibujado desde el otro lado. Nadie más tenía llaves. Nadie había entrado. Era como si algo se hubiera conectado a través de esa primera llamada y ahora ya no necesitara el teléfono para estar cerca. Lo primero que hice fue revisar el registro de llamadas. Volví al centro de atención al día siguiente con la excusa de verificar unos reportes antiguos. Entré en el sistema con mi clave y busqué la madrugada de esa llamada. La primera. Nada. Ningún número registrado entre las 2:50 y las 3:10 am. Fui más atrás. Busqué los días anteriores, los siguientes, y ahí lo vi. Una nota. Una sola línea escrita en el comentario de un incidente no vinculado. Entrada no registrada. Voz de infante. Operadora. M. Rojas. Caso cerrado, sin reporte. Era de hacía 7 meses. Firmado por Marta Rojas,
una operadora de otro turno que yo conocía, o al menos conocía de vista. Una mujer mayor, seria, de esas que llevaban más de 20 años en el sistema, pero nadie la había visto desde hacía meses. Según el supervisor, había renunciado de la nada. Ni siquiera fue a recoger su liquidación. La Dirección de Recursos Humanos me dijo lo mismo. Dejó su gafete, su uniforme y se fue sin despedirse. Pregunté si alguien tenía su contacto. Solo me dieron un teléfono fijo. Lo marqué desde mi celular y sonó. Una vez, 2 veces, y luego, una contestadora con voz automatizada. Esta línea ya no está en servicio. Esa noche no dormí y las cosas empezaron a ponerse más personales. Me llegaron mensajes al celular, sin número de remitente. Solo frases sueltas. ¿Estás ahí? Me encontraste. ¿Quieres saber lo que ella vio? Y una sola vez, a las 3 de la madrugada exactas, recibí una imagen. Era una foto tomada dentro del centro de llamadas, en mi escritorio, con mi silla vacía, y detrás, algo, una figura, difusa, alta, demasiado delgada, parada junto al módulo, como si hubiera estado esperando. Mostré la imagen a seguridad. Me dijeron que no había forma de que alguien accediera al lugar sin su tarjeta. Volví a casa y al entrar, la radio estaba encendida. Estaba sonando una grabación, mi voz, repetida, distorsionada. ¿Tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Hay algún adulto contigo? Me arrodillé frente al aparato. Lo apagué, lo desconecté, lo tiré a la basura. Y en ese momento lo supe. Esto no era un error técnico, ni una broma, ni un episodio psicótico. Era una puerta abierta, y yo ya estaba del otro lado. Durante días, me mantuve alerta. Apagué todos los aparatos eléctricos. No contesté llamadas, ni abrí mensajes. Dormía con una navaja junto a la almohada. Pero nada sirvió. Lo que sea que había cruzado conmigo esa noche ya no dependía de la tecnología. Se manifestaba de otras formas. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. No escuché nada, no vi nada, pero lo olí. Un olor fuerte, penetrante, a tierra húmeda, como si alguien hubiera cavado una tumba y luego caminado por toda mi sala. Me quedé quieta en la cama, aguantando la respiración. Y entonces lo escuché. Una respiración, corta, irregular. No venía del pasillo ni del baño. Venía de debajo de mi cama. Me levanté de golpe, encendí todas las luces y revisé cada rincón del departamento. No había nadie, pero en el suelo, al lado de la cama, encontré algo que me paralizó. Una hoja arrancada de una libreta, arrugada, y en ella, con letra de niño, ella duerme cuando tú no la ves. A la noche siguiente, alguien tocó a la puerta. 3 veces, suaves, como un niño pidiendo permiso. Miré por la mirilla. No había nadie, y en el suelo, justo donde habría estado la figura si la hubiera abierto, otra hoja. Esta vez decía, gracias por contestar. No pude más. Llamé a una amiga que era psicóloga. Le conté todo. Pensó que estaba atravesando un brote, que era estrés postraumático acumulado por tantos años escuchando desgracias humanas. Me recetó ansiolíticos. Me pidió que descansara. Me dijo, corta con todo lo que tenga que ver con el 911, con emergencias, con esa vida. Y lo intenté. Renuncié. Cambié de número. Vendí la mayoría de mis cosas y me fui a vivir a un lugar más pequeño, sin tele,
sin internet, sin teléfono. Pensé que con eso bastaría, hasta que, una noche, mientras dormía, escuché sonar algo. No era un teléfono, era una radio de operador, como la del centro, una que yo no tenía. La voz sonó distorsionada, pero clara. ¿Me escuchas, Julieta? Salté de la cama. La radio estaba encima de la estufa, encendida, sin baterías, y justo antes de que se apagara sola, escuché la misma voz decir: ahora te toca contestar en persona. No dormí el resto de esa noche. La radio desapareció. Juro que estaba ahí, la toqué, la escuché, pero cuando quise mostrársela a alguien, ya no estaba. No dije nada a nadie. ¿Quién me creería? Pasaron días en silencio. Parecía que todo se había calmado, hasta que una mañana desperté con la puerta principal abierta. No forzada, no rota, abierta, como si alguien hubiera entrado y salido. Y sobre la mesa del comedor encontré la misma libreta de la primera hoja, pero ahora no era solo una hoja. Toda la libreta estaba llena. Dibujos de un cuarto como el mío, de una mujer durmiendo, de una figura parada junto a su cama. Y en la última página, escrita con esa misma letra temblorosa: ¿te gustó mi voz? Me encerré en el baño. Llamé al único número que conservaba, el de don Luis, mi ex jefe del 911. Le conté todo. Se quedó en silencio. Y luego solo dijo: a mí también me habló. Su voz temblaba. Me contó que años atrás recibió una llamada igual. Una niña que pedía ayuda desde un lugar que no aparecía en ningún mapa. Y que después de eso empezó a ver cosas, a escuchar su nombre en la estática, a encontrar dibujos bajo su almohada. Él también se alejó, dejó todo, pero ella no lo dejó a él. Antes de colgar, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Hay llamadas que no vienen de este mundo, Julieta, y si las respondes, ya no puedes colgar. Esa noche encendí todas las luces. Puse sal en cada puerta, veladoras en las ventanas, y justo a las 3 de la mañana sonó mi celular. Sin número. Contesté. Y no escuché palabras. Escuché llanto, lento, del otro lado, como si viniera de un túnel. Y luego, una respiración cerca, muy cerca, como si la niña estuviera a centímetros del micrófono. Y entonces lo dijo. Ya casi llego. Apagué el celular. Lo rompí. Pero esa voz ya estaba dentro de mí. Después de esa última llamada, no volví a ser la misma. Intenté seguir mi vida. Me mudé nuevamente. Busqué trabajos donde nadie pudiera rastrearme, donde no hubiera aparatos, ni radios, ni llamadas. Pero da igual, porque ella ya no necesita un teléfono. Ahora aparece en los reflejos, en las grabadoras viejas de los taxis, en las voces distorsionadas de los audios reenviados. Una vez, una amiga me dejó un mensaje de voz. Hablaba de cualquier cosa, una anécdota tonta de la oficina. Pero al final del audio, algo se coló. Una voz ajena, la misma voz infantil, rasposa, inconfundible. ¿Te acuerdas de mí? No había forma de explicarlo, de probarlo. Ella se aseguraba de no dejar huella. Pero yo sabía que estaba ahí, y con el tiempo aprendí a no ignorarla, sino a convivir con ella. Una noche, mientras intentaba dormir, puse música de fondo para no escucharla, pero en medio de una canción instrumental, la bocina se apagó sola, y en el silencio más puro la escuché. Ya nadie llama, Julieta. Por eso vine yo,
Desde entonces, tengo apagado el celular. No tengo redes, no tengo línea telefónica, pero a veces, en sueños, vuelvo a estar en la cabina del 911. Vuelvo a ver las luces parpadeando y el teléfono siempre suena y yo siempre contesto.